Buenas tardes, nos encontramos aquí grabando la exposición sobre el síndrome de Hunter. Mi nombre es Laura Alejandra Malaver y el de mi compañera es Diana Sánchez. El tema que nos correspondió fue el síndrome de Hunter. El síndrome de Hunter se denomina como síndrome de Hunter o mucopolisacáridos de tipo 2, es decir, que es una enfermedad de almacenamiento lisosomal que se causa por una enzima ausente o eficiente que se denomina como hidronato 2 o sulfatasa. Este síndrome se llama así por el médico Charles A. Hunter, quien lo describió por primera vez en el año 1917, y él nació en Escocia y después Hunter emigró a Canadá y tuvo una consulta médica en un lugar que se llama Winnipeg, Manitoba. El síndrome de Hunter es una afección genética grave que afecta primariamente a los varones. Interfiere con la capacidad del organismo para descomponer y reciclar algunos mucopolisacáridos específicos, conocidos también como glucosaminoglucanos. Pertenece a un grupo relacionado de enfermedades de almacenamiento lisosómico. El síndrome de Hunter se acumula en las células de todo el organismo debido a la deficiencia o la ausencia de enzimas. En algunos casos el sistema nervioso central se ve afectado hasta el punto de que se producen retrasos en el desarrollo y problemas neurológicos. No todos los pacientes están afectados del mismo modo, e igualmente el curso varía ampliamente. Este síndrome siempre es grave, progresivo y reduce la esperanza de vida. Para resumir, los mucopolisacáridos son cadenas largas de moléculas de azúcar que en cantidades adecuadas cumplen con un papel muy importante en la construcción del tejido conectivo en el cuerpo, pero que en cantidades excesivas son los responsables del daño producido y de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Bueno, el diagnóstico que se da es que los signos y los síntomas visibles de este síndrome de Hunter se dan en niños que son normalmente las primeras pistas que llevan el diagnóstico. Esto quiere decir que esto se produce entre los 2 y los 4 años de edad. Cuando los médicos ven esto, emplean un test de laboratorio que es con el fin de obtener pruebas adicionales de la presencia de una MPS, que es el que nos muestra que antes de efectuar un diagnóstico definitivo, este mide la L2S. Para ello se efectúa un análisis de orina que se comprueba a partir de con la presencia de GA-GS, que es importante advertir que el test de orina para los glucosaminoglucanos pueden ser falsos negativos y el diagnóstico definitivo se da por la actividad de la LS2, que es la sérica de los leucocitos o de los fibroblastos, que estos están tomados de una biopsia de la dermis. Para este diagnóstico, los resultados de este análisis se determinan con la gravedad del síndrome a partir de los patrones de actividad de la enzima. Además, es posible realizar un diagnóstico prenatal en muestras de líquido amniótico o tejido tomado de las vellosidades coriónicas. Este síndrome es un síndrome hereditario recesivo ligado al cromosoma X, que afecta principalmente a los varones. La homocigosis es extraordinariamente rara, de modo que basta una sola capa funcional en el eje X para evitar la aparición del síndrome en mujeres. No obstante, los varones tienen una sola copia de X, de modo que la madre portadora tiene el 50% de probabilidades de transmitir el gen a la descendencia masculina. Los síntomas del síndrome de Hunter no aparecen generalmente en el momento del nacimiento, sino que suelen comenzar a ser evidentes desde el primer año de vida. Entre los primeros síntomas aparecen hernias inguinales, infecciones de oído, moqueo y resfriados, ya que estos síntomas son comunes en todos los niños, y es probable que no se acuda todavía a consulta para efectuar un diagnóstico del síndrome. A medida que continúa la acumulación, comienzan a aparecer las manifestaciones físicas, entre ellas una tos que da de rasgos sin padecer el síndrome. Los pacientes también tienen un abdomen agrandado y macrocefalia. Muchos continúan padeciendo infecciones de repetición en los oídos y en el tracto respiratorio. Bueno, el crecimiento en los bebés con enfermedad de Hunter pueden ser más grandes
que el promedio al nacimiento, pero entre los 6 y los 18 meses de edad el crecimiento se desacelera. La talla final generalmente es baja y probablemente se encontrará entre un rasgo de 120 centímetros y 140 centímetros. Como ya habíamos dicho anteriormente, este síntoma se da a partir del almacenamiento continuo de glucosaminobucanos, que para enfocar más en eso es que en las células acaba afectando a los órganos de un modo importante. El adelgazamiento de las válvulas y las paredes del corazón acaba produciendo insuficiencia. También se acaba adelgazando las paredes de las vías aéreas, produciendo infecciones respiratorias del sueño. También tienen una limitación de la capacidad pulmonar. A medida que aumenta el tamaño del hígado, se produce una distensión del ombligo, apreciándose mejor como las hernias. Las articulaciones principales pueden verse afectadas, lo que da lugar a un problema de movilidad. En especial es el pulgar e índice, lo cual limita la capacidad de coger objetos pequeños. Cuando esto afecta a las articulaciones, las caderas y las rodillas, aparece un que es una dificultad muy grande para caminar con normalidad. Se puede parecer al síndrome del túnel del carpio, dejando la mano casi impedida. Los mismos huesos pueden verse afectados, lo cual esto repercute en una normalidad. Lo cual repercute en una menor estatura. También puede aparecer lesiones cutáneas con aspecto de guajiro y tono eburneo en los miembros superiores e inferiores. Además, el dorso superior y también en el dorso superior de algunos de los pacientes. Y en cuanto a los síntomas, en algunos pacientes no se ve que padecieran de un retraso mental, y las personas que padecen este síndrome pueden llegar a vivir desde los 20 hasta los 30 años. Hay un informe que algunas personas han podido llegar a vivir hasta los 60 años. Además, la calidad de vida puede ser alta en un gran número de personas y varios adultos que tienen una vida activa laboral. Por el contrario, otros afectados tienen un retraso mental grave y expectativas de vida de 15 años o menos. Esto se ve a que eso depende en qué grado de dificultad está el síndrome. Listo. Me toca. No hay cura definitiva para la enfermedad. Se han utilizado varios métodos experimentales con beneficios significativos a largo plazo. El primero es el tratamiento paliativo, que es importante recalcar la necesidad de un tratamiento paliativo contra diversos síntomas. Su objetivo es reducir los efectos del deterioro de muchas funciones corporales. En este caso, la cirugía y la psiquiatría juegan un papel crucial. El otro tratamiento es el trasplante de la médula, que este tratamiento puede detener mucho los síntomas. No es completamente eficaz, ya que es riesgoso para el paciente, para la vida del paciente, pero lo único que ha hecho es disminuir su aplicación en el tratamiento del síndrome. El aprase, que se trata de una forma purificada de la enzima lisosómica producida por la tecnología del ADN recombinante en líneas celulares humanas. Posiblemente la de la prasa es uno de los medicamentos más caros jamás producidos. Los padres del paciente del síndrome deben saber que la terapia implica un estricto régimen de larga duración y transfusiones. Para niños hiperactivos, en el caso del síndrome suelen ser la mayoría. Esto supone una limitación considerable. De igual modo, se debe tener en cuenta que el tratamiento es fuerte y permanente. Bueno, y para concluir este tema, a continuación mostraremos un video muy corto de este síndrome de Hunter que se dio en un niño pequeño.
Bueno, como se pudo observar en el video anterior, era un ejemplo del síndrome de Hunter. A pesar de este síndrome y de que deteriora mucho a las personas, como nombramos anteriormente, no tiene como una vida ya estipulada, sino que depende de la evolución que vaya teniendo este síndrome y depende del tratamiento que se le haga, puede llegar a vivir hasta 60 años. Esta fue la exposición de Laura Malaver y Diana Sánchez.